El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Sabes qué? La Escritura habla acerca del pueblo de Dios y habla siempre acerca de los sueños que el pueblo de Dios tiene que tener, de los sueños y las esperanzas. Cuando la Biblia habla de sueños, no habla solamente de un descanso, sino habla de las esperanzas que los hijos de Dios han de tener. La Escritura dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, entonces seremos como los que sueñan. Dice el Señor, cuando Dios te rescate de tus problemas, cuando sientas que Dios te habla, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Tendremos un sueño maravilloso en el cual tal vez veremos todos nuestros deseos cumplidos. Así es como Dios le habla al pueblo de Israel, le dice: ustedes tienen que creer. Y creer significa confiar, y confiar significa esperar. Y esperar no significa sentarse a ver qué pasa, sino esperar significa andar. Dice que en un momento alguien se acerca al Señor y le dice: quiero que me sanes. Y el Señor le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Le unta los ojos con barro y lo manda al estanque de Siloé. Él tenía la ceguera encima, pero él tenía que hacer un paso de fe, tenía que tomar una actitud. Hay muchas personas que escuchan este mensaje y lo escuchan diariamente, pero no toman la decisión, no dan el paso. Y si no caminas hacia la bendición, entonces en vano Dios te habla, en vano Dios manda su palabra, porque luego la Escritura dice que si crees, tienes que actuar. Creí por lo cual hablé, dice la Biblia. Crees y hablas, crees y actúas. Si alguien te dice: ¿sabes qué? Anda a buscar aquí a la vuelta que tengo un maletín lleno de dinero. Si crees, vas a ir a buscarlo. Y si no crees, te vas a reír. O vas a decir: qué bueno, que lo agarre otro. Pero cuando uno cree, actúa. El pueblo que conoce a su Dios, dice la Biblia, se esforzará y actuará. Y ese es el error y el defecto de muchos hombres de Dios que tienen un buen corazón para con el Señor, pero le falta actuar, le falta moverse, le falta dar ese paso decisivo, ese paso de fe. Tienen sueños de Dios, tienen esperanzas del Señor, Dios les ha hablado, pero no pueden dar el último paso para conquistar la bendición, para caminar hacia la bendición. Dice la Biblia que todas las promesas fueron confirmadas por la fe. Todas las promesas de Dios se confirman por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Algunos dirán: pero yo también le creo a Dios. Claro, todos le creemos a Dios. Pero ¿quién toma la actitud de Abraham? Dice que Abraham le cree a Dios y entonces actúa, comienza a actuar Abraham. Comienza a andar en la voluntad de Dios. Los jóvenes hoy no consideran importante buscar al Señor porque no creen, no tienen fe. Piensan que solo se la van a arreglar. Bueno, puedes intentarlo solo, como dice la Escritura, pero en secreto llorará mi alma, dice Dios. Porque la hija de mi pueblo fue llevada cautiva. Porque los hijos de Dios fueron llevados cautivos y no podíamos hacer nada para evitarlo. Le hablas al joven y le dices: ¿sabes qué? Te va a ir mal en la vida sin fe. Te va a ir mal en la vida sin Dios. La rebeldía te va a llevar a destruirte. Y los jóvenes dicen: yo sé cómo vivir mi vida. Y el Señor dice: bueno, mas en secreto llorará mi alma por ti. No podrás hacer nada, Dios. El Señor ve que vas hacia la destrucción y no puede frenarte, no puede pararte, porque Él respeta tu decisión. Él no la comparte, pero la respeta. Yo he visto jóvenes de estar bendecidos, hoy estar destruidos. De estar con alegría en su rostro, hoy los mirás y se les fue toda la alegría. No tienen gozo, no tienen paz, no tienen esperanza. Porque no pudieron actuar, y no pudieron actuar porque no pudieron creer. No creen que Dios les habla. Creen que el hombre les habla. Creen que alguien se para aquí y lee una palabra que es de pensamiento propio, pero Dios le hablaba, pero el hombre no puede creerle. ¿Sabes que este es el error de muchos hombres y mujeres en todos estos días? Y al igual que los días antiguos, Dios les habla, pero no pueden creer a la voz de Dios. Dice: ¿qué va a hacer Dios conmigo?
¿Qué va a hacer Dios con mi vida? ¿Qué va a hacer Dios por mí? Dios no podrá hacer nada por mí. Judas no pudo creer que Dios podía hacer algo por él. Fue y se ahorcó. Dijo, ya está todo perdido. ¿Qué más puedo hacer? Ya no hay más nada que hacer. Lo que queda es quitarme la vida. Lo que queda es aguantar las cosas como vengan hasta la muerte. Y nada más. Yo quiero compartir una palabra contigo en esta noche en el libro de Jueces. De alguien que atravesó una situación similar. Dice la Biblia que este varón llamado Gedeón, Dios le habla, le da una promesa, le dice, Gedeón, yo haré contigo algo grande. Yo te voy a bendecir. Dice que Gedeón tenía el celo por Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios, quería andar en los caminos del Señor. Pero sin embargo Dios luego le habla a Gedeón y le dice, yo te voy a usar para cosas grandes. Y te voy a usar para que libertes al pueblo de las manos de los opresores. Gedeón en un momento dice, pero ¿por qué a mí? Dios le dice, porque tú eres esforzado, tú eres un varón valiente. Yo te voy a bendecir. Y Gedeón dice, ¿y cómo conoceré que tú me estás hablando? Y que no me habla un espíritu raro, o que no es mi mente, o que no es casualidad. Dice, si realmente tú me estás hablando, yo voy a poner un vellón de lana afuera. Y quiero que mañana el vellón esté mojado y todo el campo seco. Entonces al otro día se levanta y encuentra que el vellón de lana estaba mojado y el resto del campo seco. Y dice, bueno, pero ¿será que me estás hablando? ¿Será que de verdad me estás llamando? ¿No será esto también una casualidad? Pero todo era casualidad para Gedeón. Todo era casualidad. Luego dice, bueno, pero Señor, no se moleste si le pido otra señal. Dice. ¿Y qué tal si en lugar de que el vellón esté mojado, hacemos que el vellón esté seco? Y que todo el resto del campo esté mojado. Y pone el vellón de lana y se acuesta a dormir, se levanta el otro día. Todo el campo estaba mojado y el vellón de lana estaba seco. Pero así todo, tenía dudas. No creía en la palabra de Dios. No cree en las promesas de Dios. Y sabes que cuando crees en las promesas de Dios, las promesas de Dios se cumplen, se hacen reales. El que no las cree, las pierde. El que no las cree, ve cómo la promesa de Dios pasa y no puede subirse a la bendición. Si por medio de la fe, dice la Biblia, se conquistaron reinos, se hicieron justicia, se taparon boca de leones, se apagaron fuegos impetuosos, se pusieron en fuga ejércitos extranjeros, todo esto por la fe. Cuando uno cree, Dios te habla y tú le crees. Si Dios te habla y dudas, la bendición se tardará muchos años en tu vida y verás con grandes dolores cómo otros son bendecidos por Dios, reciben milagros y vos no. Dice entonces que Gedeón dice, bueno, creo, más o menos creo. ¿Creía con todo esto? No, más o menos creía. Se animó un poquito más, no era que realmente creía. Dios le dice, ¿sabes qué? Júntate un ejército y yo voy a estar contigo y voy a bendecirte. Y dice que se juntó como un ejército como de 32,000 hombres. Dios le dijo, ¿sabes qué? Son muchos. Y el pueblo dirá que todo esto lo hizo por sus fuerzas y que no lo hice yo. Y Dios quería mostrarse como el Dios poderoso que es. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a decir mañana. Dile mañana al pueblo, el que quiera que se vuelva a su casa y quédate con los demás. Y dice que ese día se volvieron como 22,000 hombres, que en realidad estaban en la guerra, pero no querían estar en la guerra. Le quedaron 10,000, más Dios le dijo, todavía son muchos. Ve llévalos al pueblo a beber agua al río y yo te mostraré cuál irá y cuál no irá. El que se arrodille para tomar agua, el que se pose sobre sus rodillas para tomar agua, ese no irá. Y resulta que de los 10,000 eran 9,700 eran los que se arrodillaron para tomar agua. ¿Qué problema? ¿Qué problema para Gedeón que creía y más o menos creía? Necesitaba el apoyo de sus ojos, de su convicción, de su fuerza. Entonces, Dios le dice, ¿sabes qué? Solo son 300 los que quedan y con eso está bien. Solo con esos 300 ve y enfrenta a tu adversario. Los enemigos eran miles. Estaban todos acampando cerca de un valle, esperando la orden para atacar al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice con estos 300. Bueno, Gedeón dice, está bien,
vamos a ir con los 300. Pero, ¿estás seguro, Dios, que me estás mandando esto? Dice que encima Dios le dice, ¿saben qué? Y no van a ir ustedes con espadas. Ustedes van a ir solo con trompetas a la guerra. Con trompetas nada más. Y con unos cántaros, con fuego adentro. Con eso van a ir a la guerra. Para Gedeón las cosas sonaban cada vez más raras. Sin embargo, Gedeón quería creerle a Dios, pero no podía, su incredulidad era más grande. Peleaba en su corazón con su incredulidad. Quería tener los sueños que Dios le daba, pero parece que tenía un sueño y al otro día se despertaba del sueño. Un día estaba con toda la emoción y decía, Dios me habló, sí, porque vi el vellón que estaba mojado y todo el resto del campo seco. Era Dios, era Dios. Y después tal vez le atacaba la incredulidad. ¿Y no será que vino alguien y lo mojó? ¿No será que algo ocurrió? Y le agarraba la duda. Encima Dios le dijo, solo con esos 300 vas a ir a la guerra. ¿Sabes qué? Pero Gedeón no arrancaba. Dios le dijo, mira, si tienes miedo, desciende con tu criado Fura. Ve con él al campamento. Pasan ustedes dos solos nada más. Y escuchen a ver qué es lo que se ve en el campamento y qué es lo que se habla en el campamento, porque Dios tenía preparado una señal para ellos. Una señal más. Tantas señales le había dado Dios. Haz una señal más. Gedeón no podía dar el último paso. No podía entrar en acción, no podía arrancar. Yo hace poco compré una camioneta y el hombrecito al que le compré dice, bueno, la vamos a arrancar así. Y si no arranca con esto le damos cuerda, dice. Y le entramos a dar cuerda y arrancó. Es tan vieja la camioneta que arranca con cuerda. Y así estaba Gedeón. Parece que necesitaba que le estén dando cuerda un poco para arrancar, para que pueda creer definitivamente. Yo he visto hermanos que pasan al frente y un día lloran, pastor, Dios me habló, pastor. Después uno los ve que están tremendamente mal, apartados, luchados en su fe, quebrantados por el diablo. Vamos, varón, ¿sos un hombre de fe o no sos un hombre de fe? No andamos por vista, dice la Biblia, sino por fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No importa qué cosas sucedan en tu vida. Si Dios te habla, tienes que creer a la voz de Dios. Yo cuando Dios me habló, yo le creí a Dios. Le creí a Dios y comencé a ver la mano del Señor. Dios le habló a otros jóvenes y no le creyeron. Dios te habla de nuevo a ti hoy. ¿Le creerás o no? O tomarás la actitud de Gedeón. Dice que Gedeón le dijo, Señor, no me animo. Y Dios le dijo, si tienes miedo, así, si tienes miedo. Claro que tenía miedo. ¿Sabes que cuando uno tiene que subir a la plataforma por primera vez, tiene miedo, tiene temor, tiene de todo? Menos la palabra de Dios. Algunos dicen, pastor, eso es así. Subo a la plataforma y tengo de todo, menos la palabra de Dios. Porque no pueden confiar. Yo he hablado con algunos predicadores, le digo, ustedes tienen que confiar. La Biblia dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Abre tu boca, yo la llenaré. Sí, es fácil decirlo. Pero cuando aprendes a confiar en el Señor, Dios comienza a usarte y Dios comienza a hablarte. Y Dios comienza a usar tus labios para bendecir a otro. Y las palabras que salen de tu boca no son palabras aprendidas, son palabras nacidas de la convicción de la fe. Por eso llegan al corazón, por eso tocan el alma, por eso quebrantan al que está perdido, porque les despierta la esperanza, porque no estás repitiendo una palabra nacida de tu intelecto, sino es una palabra nacida del Espíritu de Dios. Dios le dijo a Gedeón, bueno, si tienes miedo, le dijo, así le dijo, bueno, si tienes miedo, ve con tu criado Fura y desciende al campamento a ver qué es lo que ves. Tenía miedo, no, Gedeón podría haberle dicho, no, ¿cómo que tengo miedo, Señor? Si tú me mandas, contigo me voy a donde quiera. No, Gedeón no dijo así, dijo, sí, bueno, tengo miedo. Llamó a su criado y se fueron al campamento, los dos solitos. Iban caminando en medio del monte. Y dice que llegaron hasta la avanzada del campamento de los madianitas. Él tenía sueños, pero no podía creerlos. Él tenía ilusiones, pero no podía aferrarse a ellas. Él tenía esperanza, pero parece que se les desvanecía en la mano la esperanza. Veía el vellón mojado y decía, oh Señor, tú me hablaste. Y al rato decía, no, pero
Mejor es que el campo esté mojado y que el vellón esté seco. Y se acostaba y esperaba. Al otro día decía, ahora sí me hablaste, Señor. Y así, parece que la fe le duraba un poco. Era temporal, por un tiempo nada más. Y Dios tenía que estar dándole cuerda de tanto en tanto para que arranque. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. Estas cosas te he hablado, dice Dios. Las guardas en tu corazón y te fortalecen todo el viaje. Pero no, algunos quieren que le estén dando cuerda cada rato. Para vivir así, eso no es fe. Dice que Dios le dijo, bueno, si tienes miedo, agarra a tu criado y vete con tu criado. Y así iba con el criado. De última decía, si nos matan a los dos. Así, con esa fe iba. Tenía sueños, pero no podía aferrarse a ellos. Tenía esperanzas, pero las esperanzas se les desvanecían. Dice entonces que va y llega al campamento de los madianitas, escondido. Y así lo relata la Biblia, capítulo 7, libro de Jueces, versículo 13. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso, y que suba hasta los cielos de los cielos. ¡Aleluya! Digno es Dios. Dice así la Biblia, que se paró ahí, se puso a mirarlos, a ver qué hacían. Y un incrédulo. Gedeón tenía sueños, pero dice que el sueño del madianita era el que le ayudaba. La voz de otro era el que le ayudaba a agarrar su sueño, a atrapar su esperanza. Dice que este madianita le dijo, yo anoche tuve un sueño, dijo él. Mirá, un solo sueño. Y tenían más fe que Gedeón. Gedeón tuvo un montón de señales. Y dijo, yo soñé que venía un pan de cebada. El pan de cebada significa y simboliza algo humilde. El pan de trigo era de los más adinerados, el pan de cebada era de los más humildes. Algo humilde, algo sencillo. Dice, soñé que venía un pan de cebada rodando y golpeó contra el campamento de Madián, contra nuestro campamento, dijo él. Y cuando lo golpeó, trastornó todo el campamento y la tienda se cayó. Y dice que su compañero le dice, bueno, esto no es sino otra cosa que la espada de Gedeón, varón israelita, hijo de Joás, que Dios ha entregado al campamento en su mano. Los incrédulos le estaban ayudando a creer a Gedeón. Gedeón no podía aferrarse a sus sueños. Sin embargo, este incrédulo le estaba mostrando con su actitud que realmente lo que él esperaba iba a ocurrir. Dios estaba usando a otra persona. Hay momentos en que uno no puede creer, pero cuando escucha la palabra de Dios, se le despierta su sueño, el sueño que se le fue, el sueño que se le desvaneció en sus manos, que se le escurrió entre sus dedos. Escucha la palabra de Dios, escucha que otro le habla acerca de su sueño y puede creer. Una persona decía, pastor, todo lo que usted habló, todo. Si yo no supiese que usted no me conoce, que usted nunca me vio, yo pensaría que alguien le contó mi vida. O que usted está contando mi vida. Pero dice, todo lo que usted decía era el reflejo de mi vida. Y Dios te está usando. Y viniste así, tal vez medio escondido, así como Gedeón, a ver qué dice Dios. Y estás escuchando la palabra del Señor que te dice que Él te entregó en tus manos a tu adversario, a tu enemigo.
a lo que antes te dominaba, a lo que tanto tienes miedo, a lo que tienes miedo de enfrentar. Algunos cuando encuentran un problema, hasta ahí llegan, quedan quebrantados y caen. No se levantan más, quedan marcados por el resto de sus días. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros enfrentamos el problema, enfrentamos la prueba y nos volvemos a levantar. 7 veces cae el justo, dice la Biblia, y se volverá a levantar, y se levantará otra vez, y se levantará otra vez. Claro que sí. Aleluya. Los sueños de otro le ayudaban a creer y a contener y a atrapar el sueño de Gedeón. Él soñaba con que Dios lo iba a usar. Él esperaba que Dios haga algo con él. Pero no tenía suficiente fe. Creía y luego caía en incredulidad. Esperaba y luego ya no confiaba más. Caminaba y luego se detenía. Tenía miedo al fracaso. Tenía miedo a que Dios realmente no le haya hablado. Tenía miedo a confiar en Dios. A confiar ciegamente en Dios. Si Dios te habla, Él lo va a hacer. Y tal vez Dios permite que escuches este mensaje para que tus sueños otra vez se hagan realidad. Otra vez creas. Dice la Biblia que aquellos que se alejan de Dios serán como aquellos que tienen sueño, que sueñan, y sueñan que comen, y se despiertan y se levantan y tienen hambre. Sueñan que beben y luego se despiertan y aún tienen sed, porque simplemente sueñan. Su sueño es un sueño vano, no tiene sustento de fe. Nuestra esperanza no es una esperanza como la del incrédulo. El incrédulo espera que el año que viene sea mejor. Nosotros esperamos en Dios. La Biblia dice, espera en Él y confía en Él, y Él hará. Algunos dicen, pastor, pero así es fácil decirlo. Cuando uno está enfermo no es tan fácil. Claro que no es fácil, pero ahí es probada tu fe. Ahí se demuestra de qué estás hecho realmente. La Biblia dice que seremos probados como el oro, y el oro se prueba en fuego. Ahí se ve realmente de qué está hecha tu fe. ¿Qué tipo de sustento tiene tu fe? Cuando atraviesas luchas, cuando atraviesas pruebas, cuando por momentos piensas que Dios no va a responder tu oración, es cuando tienes que levantarte y creer, y caminar, y actuar. No caminar para ver lo que dice el Marianita. Caminar para ver la bendición, para encontrarte con la bendición. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Actuar, andar. Esa es la diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene fe. El que tiene fe actúa, cree y actúa. El que dice que tiene fe, cree, pero no actúa. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. La fe sin obras es muerta en sí misma, es estéril. Así dice el texto original. La fe sin obras es estéril. Parece que va a dar a luz, pero no da a luz. Así como la mujer siente que dice, ay, se me hace que estoy embarazada, dice. ¿Sabes que las mujeres que sufren de esterilidad tienen un trastorno tan grande y un conflicto tan grande en su mente que a veces hasta tienen síntomas? Dicen, ahora sí estoy embarazada porque siento náuseas, porque estoy muy cansada. Y hace 3, 4 años que están esperando tener hijos y no pueden, son estériles. Y creen que ahora este síntoma que tienen sí es el definitivo. Y no pasa nada. Llegó al punto de que yo conocí una persona que hasta le empezó a crecer la panza. Estaba contenta porque estaba embarazada. Y ya decía, esta vez sí, esta vez quedé embarazada definitivamente. Y empezó a crecer la panza y ella esperaba todo. Pero lo terrible de todo esto es que pasaron los meses y ella confiada, esperanzada que iba a tener un bebé, lo que los médicos le sacaron era un fibroma. Tenía una cosa con pelos terrible. Y no tuvo familia. Años pasaron. La fe sin obras es así. Parece que viene una bendición y dices, ahora sí, por fin Dios me va a bendecir. Y tiene los síntomas, pasan 9 meses y cualquier cosa sale, menos lo que esperas. Así algunos se miran y dicen, Señor, pero ¿por qué soy tan cabeza dura? ¿Por qué no puedo cambiar mi vida? ¿Por qué no puedo cambiar mi carácter? ¿Por qué no actúas?
tienes que actuar. Gedeón tenía que actuar. Tuvo que ir al campamento y un incrédulo tuvo que decirle el sueño que él tenía que tener. El sueño que él había perdido, se lo encontró el incrédulo. Así. El sueño que él había perdido se lo encontró otro. Hay personas que se preparan ya incluso para morirse. Dicen, no, estoy enfermo y ya no hay salida para mi vida. Pero escuchan una palabra, escuchan un mensaje por la radio, vienen aquí al templo. Y el sueño que perdieron lo encuentran en otro. Y se animan a creer. Y ahí sí dan el paso que les faltaba. Actúan. Así le pasó a cierta mujer. Ella tenía cáncer y una persona que no cree en Dios o que no sabe de que Dios puede sanarla, para la persona incrédula es el fin de los días. Es como una mala palabra. Decir tengo cáncer es como ya te morís. Pero ella escuchó la voz de Dios. Ella escuchó que alguien le dio un mensaje de fe. Y ahí encontró el sueño que había perdido. El creer que Dios puede sanarla, que Dios puede restaurarla, que Dios podía darle la salud que había perdido, la sanidad que estaba buscando. Así que después de una reunión empezamos a orar por los enfermos. Oramos por los enfermos, terminamos de orar, terminamos la reunión. Y una hermana dice, pastor, cuando yo estaba ya en la oficina, me dice, pastor, hay alguien que quiere que le ore. Quiere que le ore porque está enferma. Yo digo, pero ya oramos. Y yo no soy muy partidario de orar después de que oramos, porque si ya oramos, si declaramos victoria, todo lo que es nacido de fe, eso vence al mundo, vence la adversidad. Yo le digo, decirle que ya oramos. Bueno, pero igual quiere hablar con usted. Bueno, le digo. En definitiva, después de unos minutos, cuando me encuentro con esta persona, veo que era una persona nueva. Y yo no quería orar otra vez, pero la vi tan angustiada, tan afligida, me contó todo su problema, toda su enfermedad. Y digo, bueno, Señor, si esto le aumenta la fe a ella, no por mí, no porque yo necesite otra oración para creer, pero si esto le aumenta la fe a ella, voy a orar otra vez. Eso pensé en mi corazón. Era una persona muy nueva, estaba mal emocionalmente. Algunas personas toman una mala noticia de una manera y otros prácticamente se les acaba la vida cuando reciben una mala noticia. Entonces oramos, confiamos en Dios y esta mujer se fue. El fin de semana pasado estaba parada ella aquí donde yo estoy parada y estaba emocionada y le quería quitar el micrófono a la pastora. Decía, Dios me sanó, que la escuche todo el mundo. Dios me sanó, tienen que creer en Dios. Con sus propias palabras quería hacer que la gente crea, que se anime. ¡Aleluya! Los sueños que había perdido los encontró aquí. La esperanza que había perdido la encontró aquí. Gedeón la encontró en el campamento de los madianitas. El sueño que había perdido lo tenía el madianita. El madianita se lo había encontrado en la noche. Algo tremendo. ¿Sabes que hay personas que tiempo hace que andan mal y antes en otro tiempo eran de bendición y otros le dicen, pero ¿dónde está aquel que yo conocí, que creía, que se esforzaba, que esperaba, que actuaba? Pero sin embargo no pueden creer. Perdieron su sueño, perdieron la confianza, perdieron la fe, perdieron la convicción que Dios les dio. Dice que después de que Gedeón escuchó que el madianita dijo, esto es la espada de Gedeón. Dice que le dijo a su criado Fura, bueno, dice, ahora sí, vamos al campamento porque ahora sí Dios nos ha entregado a los madianitas en nuestras manos. ¿Qué más esperaba? Ya no había otra señal posible. Ya no había otra señal que Dios les pudiese dar. Hay personas que están escuchando hoy este mensaje y están enfrentando conflictos terribles, situaciones muy grandes en su vida, muy críticas. Y en otro tiempo crecieron, pero por una u otra circunstancia dejaron de creer, dudaron. La Biblia dice que cuando Pedro comenzó a caminar por las aguas, en medio de aquella tormenta, el Señor les dijo, ustedes vayan en la barca al otro lado del mar. Yo voy a quedarme a orar a la noche. Y dice que ellos se fueron. Y cuando estaban en medio del mar, se desató una gran tempestad, al punto que ellos pensaban que se iban a morir. Y gritaban, pero el Señor no estaba cerca para ayudarlos.
no estaba cerca. Ellos estaban solos. Para ellos era el fin. Tal vez te está pasando algo similar. Te encuentras en medio de una tormenta y te sientes solo. Sientes que Dios no está más a tu lado, que en otro momento estuvo con vos. Y cuando Él estuvo, creíste. Cuando sentiste la paz, creíste. Pero sabes que la fe no te sirve solamente cuando estás contento y cuando estás alegre. La fe te va a servir en el momento difícil. Para eso se utiliza la fe. ¿Para qué quiero una rueda de auxilio si nunca voy a pinchar la rueda? Cuando pincho la rueda, entonces digo, acá está la de auxilio. Y la fe se va a utilizar en los momentos críticos. Es cuando se usa la verdadera fe. Es como un hermano que me decía, pastor, vos te comprás, hace años me decía, vos te comprás esas herramientas chinas, decía. Y se me rompía. Y ya le había agarrado el deleite por romperme las herramientas. Decía, a ver, decía, y a propósito, y las usaba de martillo, todo, dice, se reía cuando me rompía las herramientas. Decía, comprate algo mejor, decía. Claro, eran herramientas para trabajos pequeños, pero no para trabajos pesados. Para trabajos pesados se necesitaba herramientas templadas. Así que después me compré todas las herramientas de las mejores. Y el hermano ahora me mira y ya no me rompe ninguna herramienta más. Además, si me la rompe, se la voy a hacer que me las pague. Pero las herramientas buenas se ven cuando le pones todo el esfuerzo, cuando la usas en trabajo pesado. La fe verdadera de Dios, no la fe del ánimo que te da un hermano cuando a tu hijo le salió un granito en la frente. La fe verdadera de Dios se usa cuando tu hijo está enfermo, cuando te echaron del trabajo, cuando te dicen que tienes cáncer, que tienes sida, que tienes leucemia, cuando tu hija te dice que se va a ir de la casa y no va a volver nunca más. Ahí es cuando dice el Señor, dame la fe. Quiero usar esa fe que tú me has dado y la pones por obra. Y la fe de Dios puedes golpearla, puedes hacerle toda la fuerza que quieras y no se va a romper. Pero si tu fe solamente es una convicción pasajera, en el día de la angustia, esa convicción pasajera se rompe. No soporta el peso de la aflicción, de la angustia, de la tristeza. Ellos estuvieron con Jesús en la orilla y a la medianoche se encontraban en medio del mar, en medio de una tormenta. Dijeron, nos morimos todos. Y dice que de repente alguien comenzó a ver una figura que caminaba en medio de la tormenta. Y decían, un fantasma, decían, y gritaban todos. Encima de la tempestad. Decían, lo único que faltaba que o nos morimos o nos agarra el fantasma. Así estaban, parecía que toda la situación, todas las cosas jugaban en contra de ellos. Hasta que alguien miró bien y dijo, no es un fantasma, dijo, es el Señor Jesús. En medio del mar, en medio del mar, en medio de la circunstancia adversa. La Biblia dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento de sonrisas, en el momento de tristeza, en el momento de la alegría, en el momento de la soledad. Todos los días, dice el Señor. ¡Aleluya! Solo tienes que creerlo. El problema es que no crees. En el momento difícil, no puedes creer que está Dios. Es como cuando está nublado, dice, oh, este día está terrible. No hay sol, dice, el sol siempre está. Siempre está el sol. Dice, hoy no salió el sol, mirá, hace una semana que no sale el sol. El sol siempre sale. El asunto es que las nubes se interponen y da la sensación de como que el sol se durmió. Como que no va a haber día lindo. Pero la Biblia dice, mas a vosotros los que creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sobre sus alas traerá salvación. Entonces vendréis y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. ¡Aleluya! Digno es el Señor. La bendición de Dios siempre está. Tal vez la nube de problemas que estás enfrentando en estos días te hace creer que Dios se durmió, que Dios no te atiende, que Dios te dio la espalda, que no sos importante para Dios. Ah, si el pastor ora, Dios le va a escuchar. Y si yo oro, Dios no me va a escuchar. Para Dios valgo poco. Para Dios no soy importante. Dice que ellos vieron al Señor caminar en las aguas y se alegraron.
Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine también en las aguas contigo. Señor, yo también quiero hacer lo que tú haces. Yo también quiero aprender ese truquito de andar ahí en medio de los problemas, saltando. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro era un varón osado, él quería aprender a caminar sobre los problemas. Sabes, a lo largo de todos estos años yo he aprendido a andar en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las brasas. Y no pienses que uno porque está predicando la palabra o porque es pastor está como exento de problemas. Los problemas nos tocan a todos, las pruebas nos tocan a todos, las luchas nos golpean a todos por igual. Pero algunos hemos aprendido a creer en Dios. Algunos hemos aprendido a confiar en el tiempo difícil, en el día que temo, dice la Biblia. Ese día, Señor, yo en ti confío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Digno es Dios. Dice la palabra que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Algo tremendo. Sentía el viento, sentía la lluvia, el agua. Hace unos días cuando viajábamos con cierto varón hacia una ciudad, veíamos cómo había un viento tan grande que levantaba el agua del mar. Yo le dije, yo nunca vi que haya tanto viento que levante el agua del mar. La levantaba el agua y hacía una especie de como nubes de agua, pero de agua más gruesa, no como vapor. La levantaba, el viento golpeaba sobre las olas y levantaba el agua, no sé si tal vez 100 metros o más. Algo tremendo. Parecía como arena, como cuando el viento levanta la arena, así, pero levantaba el agua, al punto que se formaba arcoíris en medio de la tormenta. Había un viento tremendo. Era tan fuerte el viento que nosotros no podíamos casi avanzar con el vehículo. Por estas latitudes ahí llegan a haber ráfagas de 200 kilómetros por hora. Algunos creen que el viento viene a la sudestada y porque vuela un poquito de tierra, caen hojas de los árboles, dice, qué viento hubo. Bueno, por aquí, en esta tierra de valientes, el viento llega a 200 kilómetros por hora. Algo tremendo. Y Pedro, en medio de la tormenta, sintiendo el agua en su rostro, el viento, decía, Señor, yo quiero aprender. Los otros no, los otros decían, sálvanos, nada más sálvanos. Pero el Señor te va a librar de una, te va a librar de otra. Pero ¿por qué no pedirle al Señor que te enseñe cómo sobreponerte a la adversidad, cómo creer, cómo confiar, cómo volver a aferrarte a esos sueños que has perdido, a esos sueños que tal vez antes tenías y hoy te cuesta creerlos? Necesitas que alguien te hable, que alguien te anime, así como Gedeón fue y el incrédulo le hablaba al otro y Gedeón encontró los sueños en el campamento de los madianitas. Algo tremendo. Dice que Pedro comenzó a caminar por las aguas y miraba al Señor y caminaba. Pero en un momento dice que comenzó a mirar las olas y dijo, pero ¿qué estoy haciendo? La verdad, se habrá arrepentido, habrá dicho, pero ¿quién me manda a mí a meterme en esta? Y dice que comenzó a mirar las olas. Mientras miraba al Señor, estaba todo bien. Todo iba bien. Pero cuando comenzó a mirar las olas, dice que las olas y el viento empezaron a carcomer la fe. Empezaron a devorar la fe que él tuvo para salir de la barca. Él tuvo fe, tuvo convicción, salió de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Habrá dicho, qué cosa increíble, que pueda pisar el agua y no me hunda. Pero después, cuando vio que las olas eran muy altas y el viento muy fuerte, y Satanás no iba a quedarse tranquilo, dice que entonces tuvo miedo, dudó y empezó a hundirse. Y dice que el Señor extendió su mano cuando lo vio que se hundió y lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste? Si veníamos bien, veníamos caminando los dos juntos aquí, íbamos a tener hasta una charla de amigos tal vez, en medio de la tormenta. Cuando otros están pensando en quitarse la vida, algunos dicen, yo me voy a matar porque me echaron del trabajo, porque mi esposa se fue de la casa y me voy a matar. Y hay gente que se está quitando la vida en este momento. No tienen esperanza. Pedro estaba caminando en medio de la adversidad, en medio de la lucha, aprendiendo a vencer y a sortear todo obstáculo. Pero en un momento se equivocó, dejó de mirar al Señor. La Biblia dice que
El Señor es el autor y consumador de la fe. Si pones tus ojos en Jesús, puestos los ojos en el Señor, tu fe aumenta. Si empiezas a mirar los problemas, le das tanta importancia que hasta te vas a terminar pensando que la única solución es matarte, que te mueras. Así decía alguien, decía, ¿por qué no me muero de una vez? Decía. Y así dijo de molestar. Quería morirse. Porque no podía creer en las promesas de Dios. No podía tener la fe que Dios da en su palabra. Es una fe que le puedes poner vientos, le puedes poner lluvia. Hay pastores que se le han muerto seres queridos. Cierto día un pastor subió a predicar y la gente fue rebendecida, gloria a Dios, saltaban, aleluya, decían. Bueno, y quiero contarles, dijo él cuando terminó de predicar y la gente estaba contenta, que hoy acaba de morir mi hijo. El embarazo que tuvo mi esposa lo perdió y acaba de morir mi hijo, pero Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza. Y la gente le cayó como un balde de agua fría. Dijo, ¿cómo? ¡Qué terrible! Claro que son situaciones terribles, pero amargándote el alma no vas a hacer que la situación sea más leve para tu vida, duela menos. Llorando no vas a hacer que la herida sane más rápido. Afligiéndote y culpándote por lo que pasó. Hay personas que tuvieron en su niñez, en su juventud, vivieron situaciones terribles y se siguen culpando y creen que eso ayuda. Eso no te va a ayudar, eso te perjudica. Estás mirando las olas y ya te hundiste y ahora estás hasta en el lecho marino ahí abajo. ¿Y hasta dónde más quieres seguir hundiéndote? El apóstol Pablo dijo, ciertamente una cosa hago, olvidando de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, prosigo la bendición. No miro lo que está atrás, no miro los errores del pasado. Miro al Señor, puesto los ojos en Él. Y entonces tu fe aumenta. Y entonces el diablo no te toca. Y el diablo no gana la batalla. Y tus sueños vuelven a renacer otra vez. Vuelve la esperanza. Vuelve la confianza en Dios. Pero hay quienes en estos días no pueden levantarse. No pueden creer. Dice la Biblia entonces que Gedeón le dijo a su criado, jura, ahora sí volvamos. Y vamos a decirle a los demás que Dios nos va a bendecir. Y una vez que Dios te bendice, luego vas y le cuentas a otro. Y le dices, en Dios puedes confiar. Él te librará en la hora de la prueba. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Él te librará en el día de la enfermedad. Él te sostendrá en el momento de la tristeza. Él te ayudará. Algunos no pueden creer. El diablo les hace ver los problemas como más grandes. Mientras miras a Jesús, la fe es grande. Dejas de mirar a Él. Y entonces piensas que el problema es más grande. El problema no es grande. Todos tenemos problemas en la vida. Todos enfrentamos situaciones difíciles en la vida. La Biblia dice que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Puedes perder tu trabajo, pero no pierdas la fe. Puedes haber perdido un familiar, un ser querido, pero no pierdas la fe. Puedes haber perdido incluso la salud, pero no pierdas la convicción, la fe que te da Dios, porque eso es lo que te sacará a bendición, es lo que te sacará adelante. Yo he visto milagros en mi vida durante muchos años, milagros tremendos, bendiciones tremendas de Dios. También he tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, pero Dios me ha sacado a bendición y abundancia. Y he aprendido a confiar, y he aprendido a creer. Y cuando viene la prueba, digo, Señor, esta es una oportunidad para usar la fe. Esa fe firme, esa fe que es como el acero, que le puedes hacer fuerza, la puedes golpear y no se va a quebrar. Y en el momento difícil, digo, Señor, en ti confío. Y cuando me enfermo, digo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y sabes que el diablo, cuando se enfrenta con un creyente que tiene esa clase de fe, no puede hacer nada. Dice, le saco el dinero y se goza igual. Le saco la salud y se alegra igual. Le mando desgracias a la casa y se goza igual. Porque el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida, dice la Biblia. ¡Aleluya! El gozo del Señor es fuerza de mi vida. Díganos al Señor.
El sueño que Gedeón había perdido, lo encontró en otro. Estos mensajes están llegando a rincones muy distantes del mundo. Y personas están siendo bendecidas de una forma tremenda. Había un pastor en Los Ángeles que escuchaba las prédicas y él las volvía a armar a su manera y las volvía a predicar. Y uno me decía como acusándolo, que cómo va a ser así, que va a escuchar las prédicas y las va a rearmar. En otro lugar lo mismo, decía, el pastor agarra la prédica de usted y la estudia y después le mete cosas de él y la predica. Y a ver si yo me iba a enojar, pero yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios que le sea de inspiración. Gloria a Dios que se levante en medio de la adversidad. Gloria a Dios que encuentre sus sueños, aunque sea en esta predicación. Y que predique, aunque sea esta predicación. Mañana ya comenzará él a aferrarse a sus propios sueños, a sus propias convicciones. Tus sueños que están perdidos tal vez en esta noche los vas a encontrar. Animarte a creer que Dios te sanará. No te sanará el hombre, te sanará Dios. Algunos dicen, pero pastor, mi hijo, mi hija, Dios los va a encaminar a bendición. Para el que cree, todo le es posible. Todo es posible. Algunos dirán, pastor, yo no sé cómo hará. ¿Y qué hago con el hijo que mi hija va a tener en soltera? ¿Qué hago? ¿Y qué es lo que vas a hacer? No vas a hacer nada. Vas a orar para que Dios transforme toda la maldición en bendición. Así dice la Biblia que un hombre un día andaba borracho por ahí, loco, y tuvo un hijo con una prostituta. Y dice que se empezó a criar con los otros que eran hermanos verdaderos. Y un día le dijeron, pero vos sos un bastardo, vos no tenés que estar acá. Vos te tenés que ir. Vos sos hijo de una mujer prostituta. Le dijeron, lo echaron a patadas. Y él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Me iba a matar. ¿Qué culpa? Algunos dicen, lo que pasa, pastor, que yo me crié sin mamá, sin papá, y que eso te da motivos para que estés deprimido, amargado, para que no estudies, para que vivas como un acomplejado. Eso es esconderte detrás de un problema. Eso es una cobardía. Todos tenemos problemas en la vida. Todos hemos tenido dificultades que enfrentar, desde la niñez hasta algunos hasta la vejez. Pero la cobardía más grande es decir, porque a mí me pasó esto cuando era chiquito, por eso soy así. Porque a mí me dejó mi marido, por eso soy así. Porque a mí me dejó mi mujer, por eso soy así. Porque no tengo un buen trabajo y soy pobre, por eso soy así. Eso es una cobardía. Buscar un problema para no hacer el trabajo que tienes que hacer en tu corazón. Todos tenemos la posibilidad de ser bendecidos por Dios. Tienes que ponerte en las manos de Dios, decir, Señor, no importa lo que me haya tocado. No importa la situación que me haya tocado vivir. Dice que que era el varón que había sido engendrado por su madre, que era prostituta. Dice que se fue de la casa, lo echaron los hermanos, le dijeron, pero vos no vas a estar con nosotros. Y se fue, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero él se fue y siguió confiando. Los hermanos quisieron dañarlo, pero no pudieron dañarlo. Él siguió creyendo, él siguió esperando en Dios. Dice que, contrario a debilitarse, se fortaleció. Dijo, bueno, si ellos no me quieren, bueno, pero Dios va a estar conmigo. Dios no tiene hijos ilegítimos. Todos son hijos verdaderos. A los que reciben y creen en su nombre les fue dada la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. No hay un hijo ilegítimo en la familia del Señor. Y él se fue y dijo, bueno, tal vez Dios me va a mirar, tal vez Dios me va a bendecir. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llorar porque me hayan echado mis hermanos? ¿Voy a vivir fracasado toda la vida? No, dijo él. Dice que emprendió la vida con otros ojos y con otro corazón y con otro carácter. Y se aferró a los sueños que él tenía. De ver la mano de Dios, de ser bendecido, de ser un hombre de fe, de tener una familia grande, de prosperar, de enfrentar las dificultades. Y dice que los hermanos se enteraron de que él vivía por ahí lejos. Y venía de tanto en tanto alguien y decía, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de ese que echamos un día? Es el hijo de la prostituta. Sí, prosperó. Y tiene muchos criados. Y pasaba el tiempo y venía otro y decía, ¿saben qué? Y ahora hasta tiene un ejército propio. Y así pasaba el tiempo. Y contrario a que el otro siga llorando por el mal trago que le hicieron beber los hermanos,
él se fortalecía en fe. Un día los hermanos, el pueblo de su familia fue amenazado por los adversarios, por los enemigos, por un pueblo vecino. Y dice que los hermanos decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y decían, no nos animamos a pelear. Nos van a matar a todos. Dice, ¿por qué no nos llamamos a nuestro hermano? ¿A cuál hermano? A ese, el hijo de la prostituta. Porque ese sí tiene un carácter. Ese nos va a defender a todos. Ese nos va a cuidar a todos. Contrario a que la maldición te doblegue y te quebrante. La maldición que te tocó vivir. Que la maldición te sirva para endurecerte. ¿Sabes qué? Cuando se hacen armas o espadas, las mejores son las que son más templadas. Y la única forma de templarlos es ponerlo en el fuego y los golpes. En el fuego y golpearlo. Eso templa el metal. Y lo hace más resistente que cualquier otro metal. Y cuanto más golpes, más templado queda. Los científicos dirían que cambia la estructura molecular del hierro a esas temperaturas y por esa presión, como sea. Pedirle a Dios que cambie la estructura molecular de tu mente. Decirle, Señor, cambiame los pensamientos. Así decía cierto hermano, cambiame. Él quería ser otro y se daba cuenta que no podía avanzar, pero Dios lo escuchó y vio la actitud y comenzó a bendecirlo y comenzó a avanzar y comenzó a dejar de lado todos los errores y los tropiezos que tenía en su vida, pero él se rebeló a su condición. Dice la Biblia que este varón, contrario a andar quebrantándose y llorando y diciendo, poniendo como excusa que su mujer era que su mamá era una prostituta, contrario a eso, dice que encaró la vida con otros ojos y con firmeza y fortaleza. Y le dijo a los hermanos, bueno, ¿no eran ustedes que me echaron de la casa? Sí, te echamos, pero estamos arrepentidos, le dijeron. Venid, defendenos. Bueno, dijo él, yo los voy a ir a defender, pero con una condición, de que yo sea príncipe sobre todos ustedes, que sea el jefe de todos ustedes. Si no, defiéndanse solos. Está bien, dijeron, aceptamos. Si nos vienes a defender, te haremos el jefe de todos. Y así fue. Fue uno de los jueces que menciona la Biblia. Los defendió, los libró de la mano de los adversarios y Dios lo exaltó en alto delante de sus hermanos. No hay excusa. No conocí a mi papá, pastor. ¿Qué importa? Sos la única persona que no conocía a su papá. Pastor, ni a mi mamá conocí. ¿Y que eso te da motivo para que el diablo te use como un juguete? Para que vivas como un fracasado durante toda tu vida. Si eso es lo que te tocó vivir en la niñez, pero ahora la vida continúa y vienen otras etapas nuevas, y vienen tiempos nuevos, y tienes que aferrarte a los sueños. Los sueños que has perdido, buscarlos, decirle, Señor, ¿dónde están esos sueños? Las ilusiones que tenía. Gedeón lo encontró en el campamento de los madianitas. El sueño que él había perdido lo tenía aquel madianita. Y él escuchó otra vez y dijo, ahora me doy cuenta que sí, Dios me está hablando. Tal vez escuchas este mensaje y dices, ahora me doy cuenta que realmente Dios me está hablando. No me está hablando el hombre. Lo que antes Él me habló y yo creí y por momentos perdí, ahora me doy cuenta que Él me volvió a hablar otra vez. Para que definitivamente crea, pastores, que yo cometí muchos errores. Dice la Biblia que Pedro, después de negarlo al Señor, lloraba y no encontraba consuelo. Y se iba escondiendo de un lugar en otro lugar. Los discípulos decían, ¿dónde está Pedro? Nadie podía encontrar a Pedro. Se sentía fracasado, sentía que había traicionado al Señor. No había consuelo para él. Pero Dios tiene una esperanza para tu vida hoy. Al igual que la tuvo para Gedeón. Dios le habló y él se llenaba de fe. Pasaba el tiempo, perdía la fe. Dios le hablaba otra vez, se llenaba de fe. No podía atrapar el sueño. Lo miraba. Y por momentos cuando lo quería disfrutar, se le desvanecía. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón, ¿no crees, cierto? Gedeón dijo, Señor, no creo, de verdad no creo. ¿Tienes miedo, cierto? Gedeón dijo, sí, tengo miedo. Bueno, entonces toma a tu criado Fura, para que no vaya solo, porque no se animaba a ir solo. Así que tuvo que tomar a su criado. Algunos vienen aquí a la iglesia que los trajo su hija, su hijo. Pero no se animaban a entrar solos. Así un día me dijo una persona, menos mal que me trajeron, dice, porque yo sola no iba a entrar.
Dice, toma a tu criado Fura y ven y vete al campamento de los madianitas. Y así se fue. Tenía miedo, tenía dudas, había perdido los sueños, había perdido todo lo que Dios le había hablado, pero Dios le dijo, bueno, si perdiste todo eso, ahora marcha, camina. ¿A dónde, Señor? A enfrentarte a tu enemigo. Pero pastor, sabe todo lo que yo sufrí, pero enfrenta de una vez todo lo que sufriste. Digiérelo y tíralo a lo profundo de la mar. Y ya está. Y ahora comienzas de nuevo. Y Dios le dijo, si no crees, si tienes miedo, bueno, ve y enfrenta a tu enemigo. Ve al campamento de los adversarios. Y ahí te voy a volver a hablar. Tenía que ir con miedo, imagínate. Ir hasta donde estaban los enemigos. Solos con su criado. Así con miedo y todo. Fue. Y ahí esperó. Porque Dios le dijo, ahí te hablaré, le dijo. Y esperó. ¿Cómo le iba a hablar Dios? Dios utilizó a un incrédulo para que le hable. Y dice que ahí recuperó la esperanza. Recuperó el sueño. Y ahí se aferró definitivamente a la fe. Y volvió a sus compañeros y le habló. Le habló otra vez de la esperanza. Le dijo, Dios nos bendijo. Se fueron con trompetas, solo 300 hombres. Con trompetas, sin espadas y con cántaros. Y dijeron, ustedes, les dijo él, ustedes hagan solo lo que yo hago. Rodeó el campamento de los madianitas. Empezó a tocar las trompetas. Rompió los cántaros. Y tocaban fuerte las trompetas. Los madianitas pensaron que los atacaba un ejército de 1 millón de hombres. Y se levantaron con lo puesto y empezaron a correr. Otros agarraban la espada y como era en oscuridad empezaron a tirar espadazos para todas partes. Mataban a sus compañeros. Pero Gedeón solo tocó la trompeta y rompió el cántaro. Tocar trompeta significa la victoria. Cuando el ejército atacaba, tocaba trompeta. Tocar trompeta significa el gozo. Cuando el pueblo se gozaba, dice que sonaban los instrumentos. Y romper el cántaro significa dejar aparecer la luz, la bendición que Dios puso en tu vida y que por uno u otro motivo está escondida. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se posa debajo de un almud, sino sobre un candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando rompen el cántaro, había luz, había fe, había sueños. Y el cántaro, de adentro del cántaro empezó a resplandecer la luz. Tal vez la fe que tenías antes, la metiste ahí adentro y no alumbra nada. Ni siquiera te sirve para ti. La convicción, los sueños que tenías, tal vez los metiste ahí adentro y no te sirven para nada. La luz que en las tinieblas resplandece. La luz tiene que mostrarse, no esconderse. Tu fe tiene que ponerse por obra. No una fe solamente de pensamiento, una fe de acción. Si crees, rompe el cántaro. Deja que la fe de Dios aparezca. Camina hacia donde están tus adversarios, enfréntalos de una vez por todas. Dile al Señor, Señor, yo no puedo poner por excusa que me haya pasado tal cosa, o que me hayan abusado, o que me hayan maltratado, o que me hayan golpeado, o que haya nacido en una familia pobre. No puedo poner por excusa que no tenga trabajo para estar en depresión, para estar en derrota, para no poder creer. No puedo poner por excusa el carácter de mi esposo, de mi esposa, para sentirme un fracasado y un derrotado. Señor, dame el gozo y dame la victoria, dame la convicción, dame la fe, dame los sueños que necesito para vivir en victoria. Y saldrá esa bendición. Dice que Gedeón después se fue, ya tenía los sueños, ya tenía la victoria. Y el pueblo se gozó y se alegró. Se dieron cuenta que Dios cuando habla y cuando promete el Señor lo cumple. Yo quiero hacer una oración hoy por aquellas personas que nunca aceptaron a Jesús. Por los que quieren hoy tomar una decisión de fe y dar un paso de fe. Si crees, bueno, ahora tienes que poner la fe por obra.
La Biblia dice que si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca y crees en tu corazón, si crees ya en tu corazón, te falta ahora confesarlo con tu boca. Confesar que Jesús es el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y los que nunca aceptaron a Jesús y desean hacerlo, repitan esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a Dios. Dale la gloria, aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.